Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Damos gracias al Padre en este día por esta gracia que nos permite de poder llegar a tu vida y a tu casa y sobre todo a tu corazón, para que como mensajeros de Dios podamos sembrar en ti la palabra viva, la palabra de Dios que va a alimentar tu espíritu y te va a hacer crecer en aquel que es la cabeza, es a saber Cristo. Tú estás ahí en la quietud de tu casa, el Dios del cielo desde arriba te mira tu necesidad y Él ha hecho la ocasión para que tú puedas ser un participante en este momento, para que tú puedas recibir la palabra y ser edificada a través de ella. Dios vela por tu vida y vela por tu bienestar. Nosotros, como sus mensajeros, tenemos el compromiso de edificarte y lo hacemos con mucho gozo y con responsabilidad. Te invitamos para que tú vengas con nosotros en este momento y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Bien, amados, vamos a estudiar la palabra de Dios. La porción bíblica en este momento se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, comenzamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice así: Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios o de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve y di a tu amo: Aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve y di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi señor:
lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Que Dios nos bendiga hoy a través del estudio de la palabra del Señor. Este mensaje es un mensaje que todos necesitamos, no solamente hoy, sino siempre. Así que este hombre, Abdías, que era mayordomo de Acab, era temeroso de Dios en gran manera. Este mensaje muy bien se puede llamar el conflicto de Abdías. Ya verán por qué. Abdías era siervo en la casa de Acab. Israel, mal dirigido por Acab, y a través de las maquinaciones perversas de su mujer, Jezabel, prostituyó a Israel, desvió a la nación, suscitaron una campaña muy peligrosa en contra del culto a Dios. Aquí en el capítulo 18 narra cómo Elías desafió a los profetas de Baal y restauró el altar de Jehová. En este tiempo de persecución se suscita una historia que Dios ha seleccionado para sustraer el mensaje para nosotros. Y nos habla de el mayordomo de Acab, Abdías. Primeramente voy a hablar un poquito de lo que es o era en aquellos días ser un mayordomo. La palabra mayordomo en latín significa el mayor de la casa. Mayordomos, el mayor de la casa. En griego esa es la palabra oikonomos, oikos casa y nomo disponer. Significa alguien que dispone de la casa o a quien se le ha entregado la administración de una casa. Generalmente los mayordomos eran esclavos, eran siervos que se habían destacado en la administración, eran confiables, habían crecido en la casa desde lo más pequeño a lo más grande y por la gracia de su Señor llegaban a ser los siervos el siervo de los siervos, diríamos. El mayordomo era el siervo de los siervos, el siervo que administraba a los siervos y a toda la casa. Ahora, vemos a este hombre, y eso es lo que yo quiero que ustedes usen su imaginación para que ustedes vean el conflicto tremendo en el cual se encontraba este varón llamado Abdías. Primeramente, tenía que ser fiel a su amo. Su amo se había convertido en un enemigo de Dios, especialmente su mujer. Había una guerra contra Dios, había una adversidad contra Dios, y él era el mayordomo de la casa de Acab, el siervo. Para que ustedes entiendan un poquito por qué Abdías vivía un gran conflicto. Voy a explicar lo que era un esclavo en aquellos días. Un esclavo era absoluta propiedad de su amo. Pertenecía a su amo como si fuera un mueble, como si fuera una bestia. Así se interpretaba la ley en aquellos días. Un esclavo era una persona que no tenía, óiganlo bien, no tenía ningún privilegio y tenía ni ningún derecho, pero tenía toda responsabilidad. El amo podía disponer de esa vida del esclavo y podía decidir lo que quisiese con el esclavo. Y la ley lo respaldaba, lo apoyaba. Por ejemplo, para que tengan una idea, si un señor quería vivir a una esclava y le dice, sírveme como mujer, no se podía negar, bajo pena de muerte. Era ley. ¿Creen ustedes
que Abraham fue a enamorar a Agar, a decir, mira, mi mujer dice que me acuesta contigo para que nazca el hijo, así que tú me gustas, tú eres muy bonita, ven, no, simplemente tú eres mi esclava, ven, acuéstate conmigo, se acabó. Es más, yo me atrevo a decir que cuando David vio a aquella mujer y la llamó, no crean ustedes que David le enamoró, le dijo, quiero que vivas conmigo. ¿Y quién contradecía la autoridad de un rey en aquellos días? Si estaba enamorada de David, si lo vio como un honor ser mujer del rey, no lo sé. Pero yo sé que ella no se podía negar si David decía que sí, por el asunto de la autoridad. Así era la ley antigua. Imagínense un esclavo nunca podía negarse a hacer nada, absolutamente, bajo pena de muerte. Todo esclavo que desobedecía al amo y se rebelaba contra el amo era un muerto, porque la ley amparaba al amo, lo podía meter en la cárcel, lo podía azotar sin misericordia, darle una paliza o lo podía matar. Así que un esclavo no tenía ningún derecho, absolutamente ningún derecho. No podía reclamar nada, trabajaba como una bestia. Le debía lealtad, óigalo bien, lealtad incondicional a su amo, bajo pena de muerte. Estaba obligado por ley a servir a su amo. Por eso en el cristianismo, cuando Pablo habla a los esclavos, dice que por amor al Señor se sometan a sus amos. Y especialmente si son cristianos, una manera de apelar, que lo hagan voluntariamente. Dice, no, sirviéndole a ellos, le están sirviendo al Señor. No le sirvan al ojo, sírvanle como que le están sirviendo al Señor. Era una manera espiritual de decir, sométanse porque la ley lo requiere. Y el cristiano tiene que estar sometido a la ley, porque así lo requiere el Señor. Pablo decía que Dios hizo a los hombres libres, el que se pueda liberar legalmente, porque había maneras, pagando un precio. Pero imagínense ustedes, ¿qué esclavo tenía dinero para comprar su libertad? Si trabajaba 16 horas, por ejemplo, en un día y no ganaba un solo centavo, solamente se le daba comida para que tuviera salud y fuerza para que siguiese trabajando. ¿Cómo iba a encontrar el dinero? A menos que alguien no se compadeciera y dijera, te voy a regalar este dinero. Y iba donde el amo y decía, te voy a comprar mi libertad. Si alguien le regalaba dinero, o se encontraba por ahí un tesoro, si el amo decía, no te vendo, no te vendo, así que te quedas en mi casa, no tienes nada que hacer, esclavo para siempre. Era una cultura en aquellos días, la lealtad del siervo. Por eso el Salmo dice, así como el siervo mira a su amo y la sierva a su señor o a su señora, así yo miro a Jehová para ver si tiene misericordia de mí. ¿Saben ustedes por qué eso dice así el Salmo? Porque la única esperanza de un siervo era la misericordia de su Señor. Por eso decía, como el siervo mira a su señor y la sierva a su señor, así mis ojos están hacia Jehová hasta que tenga misericordia de mí. Porque el amo, mi única garantía es la misericordia del amo. Mi única esperanza es la misericordia del amo. Si Él se compadece de mí, yo tengo un día libre. Si se compadece de mí, no soy un burro de carga. Si se compadece de mí, me favorece en algo. Si no, es mi deber incondicional serle leal obligatoriamente, quiera o no quiera, le quiero servir de buena gana o de mala gana, le tengo que servir porque así la ley lo requiere. Así que si el amo era calvo, usted crujía al esclavo los dientes y decía, maldito calvo, pero que no te oigan porque te separa la cabeza del cuerpo. Así era, así era. Horrendos crímenes, injusticias indecibles se cometieron en la antigüedad con los esclavos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque aquí vi un hombre, Abdías,
que pertenecía a un amo débil y perverso y a una mujer que no hay manera de describir en la Biblia. Y era mayordomo. Significa que él dirigía a los otros siervos y era señor en la casa. Digo señor en el sentido que era siervo de los siervos, administrador de todos los siervos. Que era mayordomo, se requería de él mayor lealtad, mejor servicio, al nivel. Y si llegó a ser mayordomo fue porque ascendió, subió, creció. Se le confió más porque era un hombre fiel, era temeroso de Dios en gran manera. Así que imagínense el conflicto que vivía este hombre, que con sus oídos escuchaba cuando se tomaban las decisiones en contra de los profetas de Dios. Ahí, él era parte de la junta. En el lenguaje de hoy, el comité directivo de Acab. Ahí estaba el mayordomo y oía las conversaciones. Se están escondiendo en Ramat, se están escondiendo en tal lugar. Allá están esos locos, esos dementes que le sirven al Dios de Jehová. Vamos a acabarlos. Y él oía todo eso. Estaba ahí en la casa de Jezabel escuchando todo consejo contra Dios. Y él no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque era siervo de Acab y tenía que ser leal a Acab. Ven en la narración como él le dice a Elías cuando lo encuentra: ¿eres tú, mi señor Elías? Sí, soy yo. Ay, tú no sabes que mi amo te ha buscado por toda la tierra. No hay una nación donde mi amo no te haya buscado. Y hace jurar a todos que no te han visto. Dice, bebé, dile a él que yo me voy a entregar a él. ¿Qué? Tú me estás exponiendo a la muerte. Quiere decir que, mire el miedo que tenía de Acab y de Jezabel. Él tenía temor de Dios y miedo a Acab. Y estaba entre la espada y la pared, entre el temor a Dios y el miedo a sus amos. En este caso, Acab y Jezabel. Tenía que ser leal a su amo, obediente en todo. Y por el otro lado, eso estaba en conflicto con su Señor Dios, a quien temía desde su juventud. Como dicen los dominicanos, y es fácil. Pónganse ustedes un poquito en el lugar de Abdías. Vamos a leer un poquito. Vamos a sustraer algunas enseñanzas aquí, antes de aplicar. Dice el versículo 3, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo, y no lo llamó para jugar dominó con él. No lo llamó para que fueran de vacaciones a darse unos zambullones en la piscina, ni a beberse una copita de vino los dos juntos, ni a jugar un juego antiguo. Abdías, dice, era en gran manera temeroso de Dios, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Baal, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Hermanos, al hacer esto se estaba exponiendo a la muerte. Estaba arriesgando su vida. Si a Jezabel sabía eso, ay de este hombre, ay de este hombre. Pero tuvo que tomar una decisión entre mi lealtad a mi rey, a mi señor, y mi lealtad al Dios a quien le sirvo desde mi juventud. Por lo que se ve, a Abdías amaba más a Jehová que a Acab. Yo veo la narración, el peligro al cual él se exponía, la manera como le habló a Elías: tú quieres matarme, tú eres el hombre más buscado en Israel, tú no sabes de la recompensa que se da por ti, y tú dices que yo llame a Acab y que yo le diga que te encontré
Y si cuando sí, lo encontraste, ¿dónde está? Está allí, y viene Jehová y te arrebata. Parece que a Elías Dios siempre estaba dándole sus vacaciones. Porque una vez se lo llevó en el carro y no lo trajo más. Parece que te sabía, yo no sé, este hombre estaba sintonizado. Parece que Jehová acostumbraba a arrebatar a Elías a llevártelo de aquí para allá, sin pagar taxi. Ni aviones, ni nada. Lo arrebataba y se lo llevaba. Parece que era costumbre, porque después se lo llevó a un carro de fuego. Y cuando yo digo, está allí, como decían en aquellos días los lugares, ¿dónde es? Bueno, allá donde estaba la mata de mangos a la derecha, hay una esquina que hay una bodega, una tienda de comestibles, pues ahí, donde hay un burro, pues ahí. Pues ahí está Elías. Y cuando van allá no te encuentran. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que soy un hombre muerto. Por la narración, aquí vemos a un hombre en conflicto. Por un lado, tenía que ser leal a aquel que lo constituyó. Pero el rey a quien él servía se había rebelado contra Dios, él y su casa. Y no solamente no le servía a Dios, sino que perseguía el camino de Dios, destruyendo el altar de Jehová, destruyendo los siervos de Jehová. Se propuso, hermanos, se propuso esta mujer destruir. Más adelante, ella, cuando a Elías hizo lo que hizo en el Carmelo, y le contaron a Jezabel que había matado a los profetas de Baal, juró por los dioses, por sus dioses, y dijo, juró y dijo que antes, miren lo que se atrevió a decir esta mujer. En el 19:2, dice el 19:1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, 19:1, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Estaba jugando la vieja. Estaba en serio. Metía cuchilla. Deje adelante. Ahí porque Elías se deprimió. Hizo deprimir a Elías, el hombre de mucho valor. Así que no era un juego. Era un tiempo muy peligroso. Había un hombre aquí. Escuchen, hermanos. Había un hombre. Esclavo, siervo de Acab y siervo de Jezabel. Mayordomo. Significa más que un siervo. Siervo de siervos. Se le exigía más lealtad que a todo el mundo. Y tenía un conflicto dentro de él. Y pensar que yo tengo que darle mi vida y mi servicio a un hombre que es enemigo de Dios. Y yo tengo que darle mi lealtad y mi obediencia y mi sujeción a un reino equivocado que mata a los hombres de Dios y que se opone al camino de mi Señor. Qué tremendo conflicto. Temeroso de Dios desde su juventud, pero le tenía miedo a su amo. Dame tu atención aquí, porque ahora te voy a decir algo muy, muy importante. Muy importante. ¿Saben ustedes dónde comenzó este mensaje para mí? En que Dios me hizo decir, búscate la palabra Abdías, a ver lo que significa el nombre Abdías. Y cuando voy y busco qué significa la palabra Abdías, significa siervo de Jehová. Adorador de Jehová. Los dos nombres. Así significa Abdías. Significa siervo de Dios, adorador de Jehová, adorador de Dios. ¿Qué hace un siervo de Jehová en la casa de Acab? Pregunto yo.
¿Qué hace un adorador del Dios vivo en la casa donde se adora a Baal? ¿Qué hace allí? En lo natural era siervo de Acab. En lo espiritual, siervo de Jehová. Su nombre lo decía. Cada vez que Acab decía Abdías, estaba diciendo siervo de Jehová. Y Jezabel lo llamaba Abdías. Estaba diciendo adorador de Jehová, ven aquí. Y él venía, el adorador de Jehová, a obedecer a Jezabel. Y el Espíritu de Dios me dijo: hay mucho en el pueblo de Dios que está en ese conflicto. Son siervos de Jehová y están sirviendo a un reino equivocado. Están en un conflicto terrible. Están comprometidos, obligados. La Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos, o del pecado para muerte, o de la justicia para vida. ¿Cuántos Abdías hay en la iglesia hoy que son siervos de Jehová y están sirviendo a cosas indebidas, a malos negocios, a vicios, a situaciones? Están metidos en conflicto, haciendo cosas que no quieren hacer, pero están obligados por necesidad, están obligados por obediencia, están obligados por sujeción, están obligados por ley, porque la ley lo requiere. Pero tienen un conflicto con su conciencia. Sirven al reino de Jehová, escondiendo a los profetas, salvando las vidas a los mensajeros de Dios, pero por el otro lado, buscando a Elías para matarlo. En una lucha. Y el Espíritu Santo me hizo ver, y el propósito del mensaje es para que haya liberación para los Abdías. Amén. Este hombre vivió una vida de zozobra, con miedo, que me descubran. Soy un espía aquí, escondiendo a los profetas de Baal, sirviendo a Dios. Por el otro lado tengo el conflicto de mi Dios. Estoy haciendo las cosas indebidas, sirviendo al perseguidor, sirviendo al enemigo de Dios. Soy siervo de Él, porque soy un esclavo, porque me compró mi amo, porque por ley le pertenezco, porque por ley estoy obligado a servirle, porque si no le sirvo me mata. Por el otro lado, mi conciencia está en conflicto, porque soy un siervo de Dios desde mi juventud, desde que nací, desde que mi madre me apartó para Jehová y me puso a día siervo de Dios. Me marcó, me señaló, me predestinó a servir y adorar al Dios verdadero. ¿Cuántos Abdías están en conflictos hoy en la iglesia? No queriendo hacer cosas, están obligados a hacerlas. Que en Estados Unidos, ¿cuántos de ustedes están en este país ilegalmente, haciendo cosas que no quieren hacer, violando la ley de esta nación posiblemente? Y a la vez tiene un conflicto. Mi necesidad me obliga. Le estoy sirviendo a mi necesidad, le estoy sirviendo a mi condición, pero por el otro lado temo a Jehová y me duele, me siento violado, violada, tengo que llorar porque quiero salir de esta condición. ¿Cuántas cosas hacen? ¿Cuántos siervos, cuántos Abdías? Que me casé por residencia, por ejemplo, que estoy haciendo cosas que no quiero hacer, que me he metido en este lío, y ahora cómo yo salgo, porque de esa manera estoy ofendiendo a mi Dios, pero la necesidad me apremia, me obliga. Estoy sirviendo a Cap, estoy sirviendo a Jezabel, estoy sirviendo a la confusión, a lo indebido, me estoy prestando para engrandecer un reino que no es el de Dios, mientras estoy sirviendo a Dios y estoy aquí que no sé qué hacer. Líbreme, Jehová. El Espíritu me hizo ver los Abdías, los siervos de Jehová, llamados, elegidos y fieles, que luchan con su conciencia en un mundo que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, y dicen que lo malo no es nada.
qué miserable era este hombre. Qué miserable era este hombre. Qué triste este hombre. Qué vida de intranquilidad, de conflicto. Este hombre no tenía paz en su corazón. Era un esclavo de la angustia. Te lo voy a repetir. Como era esclavo de Acab, porque Acab lo compró con dinero, por la razón que sea, que llegó a ser esclavo en la casa de Acab. Por ocupar un puesto tan elevado de mayordomo en la casa del rey. Por ley, por cultura, tenía que ser fiel y leal a ese hombre, esa mujer. Pero ese hombre y esa mujer eran enemigos de Dios. ¿Estás tú en un conflicto semejante? Sirviéndole a un señor y al otro señor y a dos señores. Yo quiero que tú vengas conmigo al capítulo 6 de Mateo. Ya lo tiene, Mateo 6, versículo 19, dice lo siguiente. No, dice aquí, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz, dice, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Ok, aunque en este contexto está hablando del Dios Mamón o el Dios riqueza, la enseñanza es la misma. Diga conmigo, no se puede servir a la vez a dos señores. No se puede. Yo no quiero estar en los zapatos de Abdías, ni de un hombre que tenga que servir, que tenga que dividir la lealtad de su corazón entre dos señores. La sujeción de su obediencia a dos señores. No se puede, es imposible. Hay que decidirse, no importa el costo, aunque me muera, serviré a mi Dios. Yo termino el conflicto decidiendo, aunque el otro señor me considere desleal, rebelde, me culpe, me mate, no daré mi conciencia ni mi amor a nadie más que no al Dios de mi redención. Hay una sola manera de que los Abdías puedan ser liberados, y es decidirse por Dios. Elías lo metió en un problema. Le tuvo que jurar por Jehová a este pobre hombre. Te juro por Jehová que esta vez no me voy a escapar. Lo voy a esperar, lo voy a confrontar. Te aseguro. Seguro que vas a estar ahí cuando yo venga. Si ahí voy a estar, ahí voy a estar. Difícil para Abdías. No se puede dar el corazón a dos señores. No se puede dar obediencia y lealtad a dos señores. Dios requiere obediencia solo para Él, adoración solo para Él. Tú sabes que Abdías estaba en el problema que estaba Israel en esos días de Elías. ¿Saben ustedes que cuando en ese mismo capítulo que Elías fue
a restaurar el altar de Jehová en el monte Carmelo, que todos conocen la historia. ¿Saben ustedes cuál era el problema de Israel? El problema de Israel no era, escuchen bien, Abdías es un tipo, es un representante de esa generación, porque no era que Israel no adoraba a Jehová, era que Israel adoraba a Jehová y a Baal. No era que Israel no amaba a Dios, Israel amaba a Jehová, pero amaba también a Baal. El problema de esos días era que se servía a Jehová y a Baal, que se adoraba a Jehová y a Baal. Y la ley decía: a Jehová tu Dios adorarás y solo a él servirás, y solo él será el objeto de tu alabanza, y todo lo que te separe de él, que sea contrario a él, debes renunciar, no importa lo que venga, porque tienes que pagar un precio por el amor. Amén. Escuchen ahora, hermanos, atención aquí. El texto dice: porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Conflicto, diga conflicto. No puede servir a Dios y a las riquezas, o sea, a otro señor. Me llamó la atención. Dice ahí: o estimará al uno y menospreciará al otro. La palabra, el verbo estimar, ahí óiganlo bien, estimar, es el verbo griego anteco. Y etimológicamente se divide así: anti significa contra, y eco, tener o sostener. En voz media, que significa cuando hay participación del que ejecuta la acción del verbo, voz media es que participa voluntariamente el que hace el asunto. Esta palabra se traduce de esta manera: mantenerse firmemente adherido, o sea, unido, estar adicto a una persona. Estimar significa adherirse firmemente a alguien, pegarse a alguien, hasta convertirse en un adicto para esa persona. Y Abdías, sin querer, estaba adherido a Jezabel y adicto a ella, aunque la aborrecía por perversa. Lo que llamamos espiritualmente atadura. Dígalo conmigo: atadura. Adherido y adicto sin quererlo. Estaba una vez amonestando a un drogadicto, pariente de mi esposa, que hasta le había robado a toda la familia y nadie lo quería. Y al final me lo llevó a mi casa para restaurarlo y ministrarlo. Pero estaba adicto a las drogas, y para satisfacer el vicio había que robar porque no estaba trabajando. Así que un descuido mío me llevó a la grabadora con la cual yo alababa al Señor. Desapareció un día y no la encontré. Lo confronté y me dijo: sí, fui yo que me la llevé. Y entonces yo tenía que tomar una decisión, porque ya me llevó a la grabadora, ahorita me lleva otra cosa. Yo estoy seguro que hay que pagar un precio para restaurar. Pero yo tenía que tomar una decisión. Y yo comienzo a apelarle y a confrontarlo. Y llorando me dijo: mi mamá, mi papá, mis hermanos, aún mi esposa, que le he tenido que dejar por causa de las drogas, mi hijo, que lo tuve que abandonar, todos piensan que a mí me gusta esta maldición. Yo aborrezco esto. Yo lo aborrezco, lo aborrezco. Esto ha destruido mi vida y me ha separado de mis seres queridos. Yo lo aborrezco. Pero ellos piensan que es fácil. Ellos piensan que a mí me gusta, que yo estoy porque me gusta. No, no, no me gusta, pero estoy aquí atado. No lo puedo dejar. Y yo dije: Señor, yo no entiendo esto, pues yo nunca lo he vivido. Así estaba Abdías, atado, adherido, pegado, comprometido, obligado, adicto a la casa de Acab, sin quererlo. Estimaba a la casa de Acab, sin quererlo estimar. ¿Cuántos de nosotros están así? Estamos así.
adictos, adheridos, pegados, fusionados, comprometidos, obligados con personas y con cosas. La estamos estimando, aborreciéndola. Le servimos sin querer servirle. Pero hay una sola manera de liberarse. No hay dos, hay una sola. Y es decidir a quién voy a estar adicto. A quién voy a aborrecer. ¿Saben ustedes que este hombre era temeroso de Dios en gran manera? Repítanlo. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra temor a Dios en la Biblia? Significa amar el bien y aborrecer el mal. Amar el bien y aborrecer el mal. Y aquel que amaba el bien y aborrecía el mal le estaba sirviendo al mal, que aborrecía el bien, sacrificando el propósito de Dios por ser leal a un reino equivocado, dañado, apartado de Dios. ¿Cuántos Abdías hay en la iglesia hoy? Que su nombre significa siervos de Jehová, adoradores del Dios vivo, sirviendo a Acab, a Jezabel. Hermanos, cuando yo estaba estudiando esta palabra, yo no pude evitar pensar en otro hombre en la Biblia, hermoso, bueno, fiel, desinteresado, un santo en aquellos días, aunque su papá era un perverso. Me refiero a Jonatán, el hombre que era heredero de un trono. Él iba a heredar el reino de Israel, pero el Espíritu de Dios le mostró que la unción había caído sobre un joven llamado David, y lo llegó a amar y apreciar. Eso era muy extraño, que usted ame a alguien que es su rival en el trono. Y lo llegó a amar, que le entregó las armas, el talabarte, la espada, la jabalina, la flecha, todas las armaduras. Mira, y le dijo: yo sé que tú vas a reinar, y cuando tú estés reinando, acuérdate de mí, de mi casa, y haz un pacto con él. Ahí estaba Jonatán. La gran pregunta es, mis hermanos, ¿por qué tenía que morir Jonatán? ¿Por qué tenía que endecharlo David el mismo día que endechó a su padre Saúl? ¿Por qué tenía que decir, Jonatán, Jonatán, hermano mío, tu amor me fue más dulce que el amor de una mujer, Jonatán? ¿Por qué tienes que morir? Porque Jonatán tuvo que ir a la guerra por lealtad a su padre. Él sabía que ya Dios se había apartado de Saúl, su padre. Sabía que había ido a una pitonisa y sabía que Dios le había cerrado los canales de la comunicación y se había apartado de él. Sabía que en esa batalla iba a haber muerte, pero fue a morir, fue un suicidio. Porque no podía abandonar a su padre por lealtad. ¿Por qué tenía que morir Jonatán con el perverso Saúl, con el débil y desobediente Saúl? Porque era su padre. ¿Por qué tengo que hacer algo deshonesto? Porque me lo pide mi madre, porque me lo pide mi hermano, porque estoy comprometido con una mujer o con un hombre o con quien sea, a costa de entristecer el corazón de mi Dios y de mi Padre, que me ama y me ha hecho digno de la vida eterna en Cristo Jesús. Comprado por precio, le pertenezco a Él y le he dado mi cuerpo y mi mente y mi servicio y mi obediencia y mi lealtad y mi tiempo a un reino equivocado, a una causa que ofende a mi Dios. ¿Por qué? ¿Por qué vivir en conflicto? Hay que tener valor para decir como Pedro, cuando le dijeron: te obligamos y te ordenamos que no hables más en ese nombre. Y lo azotaron y dijeron: hagan lo que quieran con nosotros, pero no es bueno
desobedecer a Dios para obedecer a los hombres. No es bueno ni es justo, no lo voy a hacer. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Dios nos enseña y nos requiere obediencia y sujeción a todo el que tenga autoridad, hasta que la autoridad humana conflige con los intereses del reino de Dios. Entonces tenemos que decidir a quién le somos obedientes y a quién le damos la lealtad de nuestro corazón. Jesús lo dijo: el que ama padre, madre, mujer, hijo, trabajo más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí. La cruz es la renuncia al yo, al ego y a todo lo que es contrario a Dios, con tal de seguirlo a Él. Yo sigo viendo en espíritu. Hay muchos siervos de Dios que están esclavizados, sirviendo a instituciones humanas que son enemigas de Dios, instituciones religiosas que son enemigas de Dios. Yo viví en una por muchos años y Dios tuvo misericordia y me sacó de allí. Así hay muchos siervos de Dios y que estén en un conflicto en el lugar donde están, denominaciones, iglesias, donde saben que se está ofendiendo a Dios, que no se le está sirviendo a Dios sino a la organización, a otros intereses humanos, y están ahí obligados y lloran solamente sus almohadas, lloran con sus esposas diciendo: Señor, estoy sirviendo a esto, tengo que ser leal a esto, pero yo no estoy de acuerdo con esto, esto conflige, esto está en contra tuya. Esta gente que dirige no te aman, no te respetan, vale más los intereses de la organización como si fuera una mafia que tu interés, pues, el interés por el reino de Dios. Y yo estoy aquí dándole mi fuerza, mi energía, mi dinero, mi recurso, mi todo a un sistema equivocado, un reino que es como el de Faraón, que quiere a la iglesia para que me haga pirámides, para que me haga sarcófagos, para que me haga estructuras y palacios y grandes coros y me haga famoso y grande y adinerado. Y yo sirviéndole a esto, cuando yo soy siervo del Señor Jesucristo. Dios me dijo que predicara este mensaje, y mientras lo preparaba, miraba tantos siervos de Dios, tantos abdías que hay en las instituciones religiosas, que lloran porque dicen: Dios mío, yo sé que esto te ofende y estoy aquí dándole mi tiempo, mi energía. Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo, cuando tuvo que hacer frente aún a Pedro y a Pedro, que simulaba y estaba jugando dos papeles allá cuando estaba con los gentiles, los gálatas, se portaba y comía con ellos. Cuando llegaban los judíos, entonces cambiaba de color, como el lagarto. Y Pablo dijo era digno de reprensión y lo reprendió a él, y dijo que aún Bernabé había caído en la simulación. Mira, aquí parándose frente a esos maestros, dijo el versículo 10: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo creo que esto le pone la tapa al pomo. Si todavía quisiere agradar a los hombres, ya no soy un Abdías, o sea, un siervo de Dios. En un tiempo donde la iglesia sirve tanta diplomacia y les reímos a todos para que no nos digan fanáticos, locos, místicos, dementes, extraños, y reímos. Decimos como Martín Lutero, cuando le pidieron que se retractara, que quemara sus libros, que renunciara a la fe bendita del Evangelio de la Gracia, delante del emperador Carlos V, delante de los grandes de la iglesia, de los grandes oradores rentados por la iglesia para con argumentos convencer a los que estaban allí en la dieta para que condenasen a Martín. Martín Lutero tomó la Biblia en su mano,
después de pasar una noche llorando delante de Dios para que le librara de los grandes de la tierra, y tomando la Biblia, la empuñó, la apretó y dijo a todos: yo no puedo retractarme, ni tampoco puedo, porque mi alma es cautiva de la palabra de Dios. Mi alma es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni tampoco quiero, dijo. No puedo. Dijo, no es bueno que un cristiano se vaya en contra de la conciencia. Yo no me voy a retractar de ninguna manera. Mi alma es cautiva de la palabra de Dios. Los abdías tienen el alma y el corazón solo para Dios. Si tú eres un abdías en conflicto entre dos cosas, entre dos señores, entre dos caminos, hay una sola manera de salir del conflicto, y es como salió Pablo. Si yo todavía quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Hermanos, miren, te voy a enseñar la cosa más sencilla del mundo, pero que Dios me ha ministrado mucho acerca de esto. Dios me ha dicho a mí muchas veces: Radamés, entiende esto, me ha dicho. Me dice Dios: ¿quién era Eliezer el Damaseno? Y digo yo: siervo de Abraham. Radamés, repítemelo. Digo: de Abraham, Señor. ¿De quién era siervo? De Abraham. ¿Tenía Abraham amigos? Sí. ¿Tenía vecinos? Sí. ¿El Damaseno le servía a los vecinos de Abraham, a los amigos de Abraham, o le servía a Abraham? Digo: Abraham, Señor. ¿Y por qué le servía a Abraham? Me preguntaba yo. Porque era siervo de Abraham. Ok. ¿Lo entendiste? Yo: sí, Señor. ¿De quién era siervo Giesi? Digo: de Eliseo. Entonces, ¿a quién le servía Giesi? A Eliseo. Hasta que después se pasó lo que pasó. Era siervo de Eliseo. ¿A quién servía? A Eliseo. ¿Verdad que no servía a otros? No, no, Señor, a Eliseo, porque era siervo de Eliseo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Lo entendiste? Sí, lo entendí. Ahora, contéstame, ¿de quién era siervo Abdías? Digo: bueno, de Acab. ¿A quién servía? A Acab. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y tú de quién eres siervo? Y yo digo: de Dios. Dice: ¿y a quién va a servir? Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a agradar? ¿De cuántos conflictos podemos librarnos si entendiéramos esa verdad? Somos siervos de aquel a quien obedecemos. ¿A cuántas cosas le obedecemos que son contrarias a Dios? ¿A cuántos sistemas humanos y cuántas cosas nos comprometemos y nos obligamos y le queremos agradar para que nos inviten, para que nos consideren, para que nos feliciten, para que nos levanten, para que nos tomen en cuenta, para que no nos ignoren, para que no nos discriminen? En fin, no estamos dispuestos a pagar el precio. Pero hay una sola manera de salir del conflicto. Escuchen los abdías de Dios, los siervos y adoradores de Dios. Solamente hay una manera, y es decidirnos a quién le servimos. Yo digo como el apóstol también: si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo del Señor Jesucristo. Porque no se puede simultáneamente, al mismo tiempo, agradar a los hombres y agradar al Señor. Porque lo que los hombres piden es diferente a lo que Dios pide. Y tenemos que decidirnos a quién agradamos. Cierra tus ojos. Yo ruego al Dios del cielo, es la misma oración, que Dios te dé un corazón absoluto para Él, no un corazón dividido. Que la lealtad tuya, tu corazón, no esté entre dos señores, sino que si tú estás ahora mismo como el siervo Abdías, sirviendo a dos sistemas, a dos hombres, a dos señores, en este momento tú te decidas en el nombre de Jesús, que Dios te dé el valor, la fuerza para hacer frente a cualquier consecuencia que venga por ponerte en la decisión, plantarte firmemente en la determinación de ser fiel solo al Señor. Que Dios no te va a abandonar.
Él nunca abandonó aún a aquellos que dieron sus vidas hasta la muerte. Él tiene sus almas y sus alientos guardados hasta el día de Cristo. Que Dios te bendiga. Yo oro al cielo que te dé el valor, la osadía, el denuedo, la valentía ahora mismo. Que Dios te dé corazón de león y frente de pedernal, y te haga columna de hierro en el templo de Jehová, para que tú seas fiel solo a tu Dios. Óyelo bien, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás, y solo Él será el objeto de tu alabanza. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.